Muy buen día. En este video les vamos a mostrar cómo hacer la configuración correcta de percepciones y deducciones de Aspel-NOI, debido a que una de las principales variables que tenemos para un correcto cálculo de nuestra nómina va a depender de la correcta configuración de las percepciones y deducciones para que esto nos ayude a que la nómina sea bien calculada y sobre todo a tiempo. Debemos considerar que antes de efectuar la configuración o revisar la configuración que tenemos en nuestras percepciones y deducciones, debemos de tener algunos datos antes de hacerlo, debido a que estos parámetros nos van a afectar en el cálculo de ISR, IMSS, impuestos sobre nómina, impuestos locales, la PTU, y sus respectivas repercusiones en la emisión de recibos electrónicos. Los datos que debemos de tener presentes antes de agregar o modificar un registro son los siguientes. Vamos a tomar como ejemplo la percepción P004, que por predefinido viene en Aspel-NOI para aguinaldo. Como les comentaba, debemos de tener la clave NOI, en este caso es la P004, el estatus, si es alta, baja, cálculo o inactiva. Alta quiere decir que va a ser calculada de manera habitual. Baja quiere decir que es una percepción que ya no se utiliza, pero el sistema no la va a dar de baja. ¿Por qué? Porque podría tener algunos acumulados que nos afecten. Y cuando una percepción o deducción la tenemos dada de baja, entonces el sistema, al momento de nosotros crear el siguiente periodo del siguiente ejercicio, entonces la va a eliminar. El clasificador de los trabajadores a los que se les va a aplicar. Cuando una percepción es marcada para alguna clasificación de trabajadores, entonces esta clasificación únicamente aplicará para los trabajadores que tengan marcada esa clasificación. Les invitamos a ver el video donde vemos cómo hacer clasificadores. La fórmula. La fórmula es la forma en que nosotros queremos que haga el cálculo. La fórmula puede ser una fórmula en base a las variables que ya tiene el propio sistema, o puede ser un monto en caso de que sea de manera fija. Realmente hay muy pocas percepciones que son aplicadas por monto, pero supongamos que estamos dando alguna percepción o una deducción que sea de parte fija, por ejemplo una ayuda de transporte, que le damos determinada cantidad por cada nómina, entonces se le aplica por monto, pero la mayoría de ellas son aplicadas por medio de una fórmula. La aplicación. Cuando nosotros generamos una nómina, el sistema automáticamente genera las percepciones que están marcadas como de manera general. Las que son individuales, entonces las tenemos que capturar. En caso de que tengamos alguna fórmula, entonces de todas maneras tendríamos que capturarlo, porque entonces lo que nosotros capturemos lo va a multiplicar por lo que nosotros tengamos en la fórmula. Ya lo veremos un poquito más adelante. El tipo de percepción. Aquí en Aspel-NOI lo que nosotros debemos poner es para la parte del salario base de cotización, si corresponde a la parte fija o corresponde a la parte variable. En caso de que nosotros tengamos interfaz con Aspel-NOI, entonces le tenemos que dar el número de cuenta contable y el tipo de detalle que nosotros querramos que haga el desglose en la respectiva póliza. Después,
tenemos la clave del calendario. A lo que se refiere la clave de calendario es al calendario de acumulación. Bien sabemos que algunas percepciones son acumuladas de manera mensual, que es la mayoría, pero también podríamos tener algunas de tipo semestral, bimestral o trimestral. La mayoría de ellas las vamos a tener de manera mensual. El acumulado anual el sistema lo hace de manera predefinida. Y por último, la clave del SAT asociada, es decir, en base al catálogo de claves del SAT para recibos electrónicos. Ahí le vamos a dar el número de clave del SAT que le corresponde. En el caso del aguinaldo le corresponde el 002, que es gratificación anual o aguinaldo. Entonces tenemos nuestra pantalla de NOI, tenemos la clave, que es el número de percepción o deducción. Sugerimos no ocupar las que están predefinidas en los parámetros del sistema. Para esto les invitamos a ver el video donde hablamos sobre los parámetros del sistema. El estatus: alta, baja, cálculo o inactiva. Como les comentaba, la mayoría de nuestras percepciones que son de pago van a ser de tipo alta. Las bajas no se utiliza, esas nada más están para conservar los acumulados y se van a eliminar al momento de crear nuestra primera nómina del siguiente ejercicio fiscal. Si la percepción o deducción es de cálculo, entonces no lo vamos a pagar. Nada más estamos generando los acumulados que nos van a ayudar a hacer otros procesos dentro del propio NOE. Y por último, la inactiva. Cuando una percepción o deducción está inactiva, quiere decir que no la hemos dado de baja, pero tampoco queremos que desaparezca en la siguiente creación en la primera nómina del primer periodo del siguiente ejercicio. Después, ¿a qué trabajadores o a qué clasificador de trabajadores le vamos a ocupar? Supongamos que tenemos percepciones o deducciones que únicamente aplican a los trabajadores sindicalizados o a los empleados de confianza. Nosotros tendríamos que haber clasificado a los trabajadores bien como sindicalizados o bien como de confianza, y por medio de esa clasificación es lo que les vamos o no a pagar. Ejemplo típico: la cuota sindical. La cuota sindical es una deducción que únicamente aplicaríamos a los trabajadores que están marcados como sindicalizados. Algo que es muy importante es el tipo de nómina al que se le va a aplicar. Tenemos las nóminas normales y las nóminas especiales. Las nóminas normales son las que vamos a pagar en todos los periodos. Las nóminas especiales corresponden, por ejemplo, a las de PTU o la de aguinaldo, la de fondo de ahorro, caja de ahorro, etcétera, donde nada más queremos pagar una sola percepción y se paga de manera especial o es una o dos veces al año. La mayoría de nuestras percepciones van a aplicar para la nómina normal. Esto se ve en los parámetros de la nómina. El tipo de percepción para el IMSS sí forma parte de la parte fija o de la parte variable. Lógicamente, las percepciones de tipo cálculo no aplican para ninguna de estas dos. Si la percepción se va a pagar, por ejemplo, en vales o en algún otro tipo de especie, entonces lo marcamos como pago en especie. ¿A qué se refiere esto? Nosotros, al momento de tener el recibo electrónico, nos va a mostrar el neto a pagar, que es el neto en monetario que les vamos a pagar, y el total a pagar. El total a pagar incluye lo que vamos a pagar en dinero y lo que vamos a pagar en especie. Por último, si nuestra percepción es una percepción de tipo especial, donde normalmente vamos a pagar percepciones especiales de alto valor, entonces tenemos que marcarlo para ISR, para gratificaciones anuales. Esto lo que va a generar es un tipo de cálculo
no precisamente igual que todo lo que hacemos con el gravable mensual, sino que va a ser un prorrateo para que el trabajador únicamente pague una parte proporcional a lo que le correspondería si la si el pago se hiciera por un solo periodo. Aplica destajo. Cuando una percepción es marcada como tipo individual y le marcamos que aplica destajo, entonces la percepción tendría una fórmula y lo que nosotros capturaríamos sería el equivalente a lo que vamos a pagar y el sistema lo va a marcar multiplicando lo que nosotros capturemos por lo que tengamos en la fórmula. Ejemplo, si nosotros vamos a pagar prima vacacional y la prima vacacional es el 25% del salario mínimo, perdón, el 25% de su salario, entonces si le vamos a pagar 4 días de prima vacacional, entonces marcamos en la fórmula como punto 25 y capturaríamos, por ejemplo, 4 días. Quiere decir que nosotros estaríamos pagando 4 días de prima vacacional y el sistema lo va a multiplicar por punto 25. Eso nos daría el resultado de 4 por punto 25 es igual a 1 y a su vez eso lo va a multiplicar por el salario diario. Si la prestación es de previsión social, lo tenemos que marcar para poder tener el acumulado de las prestaciones de previsión social. Y esto podría aplicar a un tope que hasta el momento es de 7 veces el salario mínimo. El número de tabla. Para algunas percepciones, por ejemplo, cuando pagamos destajo, que si le pagamos de 1 a 10 piezas, le damos cierta cantidad, después de 11 a 20 piezas, otra cantidad, entonces le tenemos que hacer una tabla en las tablas y aquí nombrarla y al sistema ponerle qué número de tabla le corresponde. La clave de calendario, le vamos a decir el número de calendario que se va a aplicar, como les comentaba, comúnmente mensual, y el calendario mensual es 2. Si la acumulación es diferente, entonces ahí lo tenemos que modificar. El monto del periodo. El monto del periodo lo va calculando el sistema y ahí nos va a mostrar cuánto tenemos del periodo al que está marcado esa percepción. Si el periodo es mensual, entonces el sistema nos va a mostrar el monto que llevamos acumulado en el mes. Recordemos que los acumulados no están incluidos en este monto. Por tanto, a este monto le tendríamos que agregar lo que corresponde a la nómina que se está calculando. Y por último, el monto anual. Como les decía, este monto el sistema lo va calculando de manera predefinida e igual no incluye el monto que se está pagando en este momento. Y por último, lo que les comentaba, la clave del SAT es el número de percepción que corresponde al calendario, perdón, al catálogo de percepciones y deducciones del SAT para efectos de recibos electrónicos. Bueno, lo que les acabo de mostrar son los parámetros generales para el pago y cálculo de esa percepción o deducción. Pero no olvidemos las bases fiscales. Las bases fiscales nos sirven para determinar cuál es la parte gravada y la parte exenta que corresponden para cada uno de los cálculos que vamos a hacer. Dentro de ellos está el ISR, el IMSS, el Infonavit, la PTU, el impuesto sobre nóminas y el impuesto total. A cada percepción le vamos a decir qué parte es gravada y qué parte es exenta,
nosotros podríamos tener una fórmula para ellos en caso de que sea grabada solo una parte o sea exenta solo una parte. Para ello tendríamos que poner una fórmula. Es muy importante que no le pongamos como no definido si la percepción se paga o se deduce. ¿Por qué? Porque no definido quiere decir que no nos lo va a acumular ni para exentos ni para grabados. Este tipo de acumulación, bueno, de no acumulación, se utiliza comúnmente para las percepciones de cálculo. ¿Sí? Las percepciones de cálculo pues no acumulan ni para exento ni para grabado normalmente de ninguno de nuestras bases fiscales. Y por último, la aplicación en calendario. Igual, el calendario es el calendario de acumulación que vamos a tener. Puede ser mensual, bimestral o trimestral. Mensual lo vamos a ocupar normalmente para el ISR, para el IMSS en algunas partes, para el impuesto sobre nóminas y para el impuesto local. Para la PTU no importa tanto. ¿Por qué? Porque el corte es anual y el sistema automáticamente todo lo va a acumular de manera anual. Pero, por ejemplo, para el IMSS, en la parte que corresponde a las variables, sí aplica para los acumulados bimestrales, igual que algunas veces para el Infonavit. Ahora veamos cómo se hace en Aspelnoy. Abrimos nuestro Aspelnoy en el periodo donde lo vamos a trabajar. Yo les sugeriría que esta parte lo hagamos siempre al principio del ejercicio fiscal, cuando sea posible. Lógicamente, si una percepción es generada en cualquier nómina después del principio de ejercicio fiscal, pues tendremos que generarla en el periodo donde corresponda. Después, nos vamos a el catálogo de percepciones y deducciones, que es este que estamos viendo aquí, el que tiene los circulitos con un signo de pesos hasta arriba. Le damos doble clic. Nos va a mostrar esta ventana. Vamos a entrar a la de aguinaldo. Le damos modificar o en su caso, si lo estamos agregando, le vamos a dar agregar. Ahora tenemos, de acuerdo a nuestro ejemplo, el número de percepción y el estatus. Después, la descripción que vamos a ponerle en el recibo electrónico y la fórmula. La fórmula no lo vamos a hacer en este momento. ¿Por qué? Porque creo que requiere una explicación un poquito más larga, que se los vamos a poner en otro video. Pero esta es la fórmula con la cual se va a generar esa percepción. Esta percepción dice que es el salario diario por los días de aguinaldo entre los días del año multiplicado por los días trabajados en el año. ¿Dónde vamos a encontrar todas estas variables? Estas variables las vamos a encontrar aquí, dentro del mismo sistema. Le di clic aquí donde está el signo de interrogación y aquí vamos a encontrar las variables que podemos utilizar para una fórmula. Las fórmulas se hacen como si estuviéramos en una hoja de Excel, multiplicando, restando, sumando y dividiendo de acuerdo a las reglas que nosotros utilizamos para hacer una fórmula en Excel. Como yo les comentaba, eso lo podemos ver en otro video que también se los voy a subir. Si nosotros tenemos duda de cómo va a ser un cálculo del sistema, lo más conveniente es que nosotros hagamos por medio de paréntesis, separemos los resultados. Por ejemplo, en este caso, recordemos que el sistema siempre va a eliminar primero los paréntesis. Entonces, aquí días de aguinaldo entre días del año es lo que va a hacer.
primero va a hacer esta división para que nosotros después tengamos salario diario por lo que resulte de esta división y después multiplicados por los días trabajados en el año. Siguiente, tipo de aplicación. Si es general, recordemos que si es general, aplica para todos. Si es individual, entonces le vamos a, si tenemos esta fórmula, entonces esta fórmula lo va a multiplicar por lo que nosotros capturemos en donde, en movimientos a la nómina. Después tenemos si es aplicable para la nómina normal. En el caso de aguinaldo no va a ser aplicable para la nómina normal. ¿Por qué? Porque la nómina de aguinaldo normalmente se paga en los meses de diciembre o a veces en el mes de noviembre. Pero es importante que si nosotros estamos haciendo un finiquito y el finiquito está dentro de una nómina normal, entonces lo pasemos como nómina normal, si no, aunque lo calcule, no nos lo va a mostrar ni lo va a enviar al cálculo del recibo electrónico. Después, el tipo de percepción, recordemos que aquí debería decir para IMSS, si es para la parte fija o si corresponde a la parte variable. Recordemos que el aguinaldo forma parte de la parte fija del salario diario integrado o salario base de cotización. En el caso de aguinaldo, es muy probable que nosotros marquemos que es ISR para gratificaciones anuales, PTU y primas. Les invito al curso que tenemos sobre ajuste anual para que veamos más a fondo esta percepción. ¿Sí? Se aplica pago en especie, caso de aguinaldo no. Se aplica destajo, caso de aguinaldo no. Y si es una prestación de previsión social, caso de aguinaldo no. Por lo mismo, no aplica un número de tabla, aunque esto se hace por medio del salario diario integrado y ya implícitamente ya tiene una tabla. Dentro de esta misma ventana vamos a encontrarle pestañita que dice bases fiscales. En las bases fiscales que ya debimos haber configurado, lo que estamos mostrando es lo que normalmente nos aparece en los parámetros predefinidos, donde la base fiscal 1 es la del ISR, la base fiscal 2 es la del IMSS, la base fiscal 3 es la de Infonavit, la base fiscal 4 es el impuesto sobre nóminas y la base fiscal 5 es la base de PTU. Más abajo vamos a tener si es no definido, gravable, parcialmente gravable, exento, parcialmente exento. Después vamos a tener la fórmula que se va a aplicar y otra vez los acumulados por periodo. ¿A qué acumulado se refiere? A la base fiscal donde nos encontramos y al calendario que estamos aplicando. Y el sistema automáticamente nos va a decir cuál es el acumulado anual. Cuando hay percepciones que están topadas en su acumulación para exentos, le vamos a marcar que acumula para límite de exención. Bueno, entonces, en el caso de la base gravable del ISR, de la percepción que estamos tomando como muestra, que es P004 aguinaldo, la vamos a marcar como parcialmente gravable. Y la fórmula que va a aplicar es, si P004 es mayor a 30 UMAS, entonces la parte gravable va a ser lo que quede de P004, o sea aguinaldo, menos los 30 UMAS. Si la base fiscal no es mayor a 30 UMAS, entonces nos va a poner 0. Le damos guardar y entonces la base gravable ha sido configurada. Bueno, aquí le voy a dar cancelar porque no tengo yo la clave de administrador. Y así vamos a hacer una por una de nuestras percepciones. Ahora, es muy importante comentarles que
el sistema ya viene previamente configurado para que esto esté correctamente configurado. Sin embargo, cuando tenemos un Aspelnoy que viene de versiones viejitas, por ejemplo, de la versión 7, de la versión 8, donde las leyes han ido cambiando, entonces el sistema no cambia automáticamente esas fórmulas. Típico caso, el del salario mínimo. Anteriormente los topes exentos se calculaban en salario mínimo y ahora se tiene que hacer en UMAS. Entonces, vamos a ver que algunas de nuestras percepciones no están actualizadas a UMAS. Eso es lo que tenemos que ver. Regresando a nuestra presentación. Entonces, las percepciones y deducciones que aplican de manera general, entonces estas se aplican a todos los trabajadores pudiendo tener algún clasificador. Preferiblemente es por fórmula, aunque por algunas razones a veces vamos a aplicarlas por monto. Se aplican al crear la nómina, o sea, al momento de nosotros crear la nómina automáticamente se calculan. Y las que son de tipo individual aplican únicamente a los trabajadores a los que les vamos a capturar movimientos a la nómina. Cuando tenemos una fórmula, esta se debe marcar como destajo. ¿Para qué? Para que multiplique lo que nosotros capturemos por lo que tenemos en la fórmula. La configuración correcta de las percepciones y deducciones nos van a ayudar a generar la nómina con la mayor parte de las variables de cálculo requeridas para la elaboración de la nómina. Entonces ya nada más tendríamos que estar capturando algunos movimientos que se llaman por excepción, que son algunas faltas, son algunos préstamos, por ejemplo, personales que tengamos que dar, o cuando tengamos que dar algún premio en especial, etcétera. Si nosotros tenemos nuestras percepciones y deducciones correctamente configuradas y formuladas, vamos a tener que capturar muy poco. Asimismo, debemos de configurar correctamente nuestros calendarios. Para eso también tenemos un video. ¿Por qué? Porque en base a eso vamos a tener nosotros correctamente calculados nuestras percepciones exentas y nuestras percepciones grabadas, pero dentro de el periodo de acumulación que necesitamos. Ejemplo típico, ISR mensual, parte grabable para salarios integrados, para el IMSS bimestral. Si nosotros tenemos bien calculada nuestra nómina, pero están mal nuestros calendarios, entonces nos va a mandar errores en la acumulación de exentos y grabados. Asimismo, los exentos nos van a servir para otros cálculos. Asimismo, también algunas percepciones de cálculo son utilizadas para caso de finiquitos, subsidios aplicados, etcétera, que después vamos a tener que ocupar. Es necesario que nosotros estemos seguros de estos cálculos para, en el caso de algunos procesos, algunos, no todos, que vamos a tener que hacer a fin de año, o en su caso algunos son bimestrales. Las percepciones y deducciones que están dadas de baja en el sistema, los eliminará únicamente hasta el corte anual del siguiente año. Y las percepciones inactivas se marcan así para no tener errores de cálculo. Nosotros al momento de instalar el sistema nos va a, de fábrica, nos va a mostrar algunas configuraciones que son las más utilizadas y las que están basadas en las leyes mexicanas.
Pero eso no quiere decir que no debamos de revisarlas, porque algunas veces las fórmulas de cálculo cambian y el sistema no va a hacer la actualización de manera automática. Asimismo, algunas veces tenemos, como dicen por ahí, algunos usuarios con iniciativa que cambian los parámetros, la fórmula o cosas así, y resulta de que nosotros no nos damos cuenta hasta que ya nos está afectando y es demasiado tarde, o tengamos que repetir algunos procesos. Recordemos que para hacer nuestra declaración anual de sueldos y salarios tenemos que tener todo esto bien cuadrado y convenientemente bien revisado contra nuestros recibos electrónicos, de acuerdo a la ley. Les agradezco mucho, estamos a sus órdenes.